Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas aquí al blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía, mística, psicología y todos estos temas que vamos abordando video con video desde distintas líneas. Algunos son meros comentarios, algunos son, digamos, discusiones, hemos hecho conversatorios y un sinfín de cuestiones. Y este video que ustedes están viendo, que les invitamos a quedarse y continuar conociendo nuestro contenido, se enfoca a esta línea que tenemos de comentar, hacer alguna especie de reseña muy básica sobre algunos libros que en lo personal pues me van interesando a lo largo de mi inquietud intelectual que he ido leyendo últimamente. Yo soy Elías González y pues de nuevo les doy la bienvenida a este espacio. El día de hoy vamos a revisar un texto que se titula Los ríos al norte del futuro, conversaciones con David Cayley. El autor es Ivan Illich. La edición que tengo aquí en mis manos, además no es, digamos, cualquier edición, esto viene con una especie de, por decirlo así, de invitación a que conozcan este texto en esta edición, en la edición de Alios Ventos. Alios Ventos es una editorial mexicana con compañeros, compañeras de distintas partes del país y que tienen una larga trayectoria en este espacio, pues en este mundo de lo editorial, de la escritura. Les mandamos, por supuesto, un saludo a todos los compañeros, amigos, amigas de Alios Ventos, porque verdaderamente es una editorial que vale la pena. Les invitamos a que la conozcan en sus redes sociales, en su página web y pues no por nada también elegimos esta edición porque además del texto como tal, bueno, cabe decir un poquito sobre el libro, ya en un sentido más amplio, para hablar también de la edición y por qué les estamos recomendando particularmente esta. Y después les hablaré a muy grosso modo cuáles son los temas pues, principales, algunas de las ideas que nuestro autor, Iván Illich, está trabajando en este libro. Como saben, quienes me han escuchado en otros videos saben que Ivan Illich es de mis autores favoritos, de los que, como se dice comúnmente, mis autores de cabecera. Me ha enseñado mucho y me ha dirigido, digamos, o me ha iniciado en muchos de los pensadores y las pensadoras que actualmente más me interesan y los temas que más me inquietan y me ayudan a pensar. En ese sentido, creo que este libro es fundamental en la obra de Iván Illich y curiosamente no es un libro que escribió el propio Iván. El texto, como dice el subtítulo, Conversaciones con David Cayley, surge a partir de las grabaciones que este señor, David Cayley, hace con Iván Illich de entrevistas y pláticas que ellos tienen. David Cayley es un por decirlo así, reportero, escritor, tiene pues algún blog que les recomiendo muchísimo, el blog de David Cayley, pero en aquel entonces y todavía hoy en día se ha dedicado sobre todo a temas pues en radio, ¿no? O sea, él es muy, digamos, muy versado y tiene mucha experiencia en temas de periodismo en radio, de cuestiones de radio y es un comentarista y demás, y fue uno de los amigos más cercanos de David Cayley en sus últimos años, digo, uno de los amigos más cercanos de Ivan Illich en sus últimos años. Sobre todo, algo que aquí vale muchísimo la pena recalcar es que David Cayley es un católico, un cristiano, pues bastante comprometido, bastante fundamentado en su propia práctica, en sus propias creencias, y quizás era de las pocas personas con las que Iván Illich podía hablar tan abiertamente del cristianismo, de la religión, de la espiritualidad en este sentido. Para quienes no sepan, Iván Illich pues fue este pensador que pues tuvo toda
una experiencia, una relación muy sui generis con la Iglesia Católica, fue sacerdote, pero él decidió, cuando estuvo a punto de caer en la desgracia de ocupar un alto puesto vaticano, se va a Nueva York prácticamente huyendo, donde conoce una parroquia puertorriqueña, donde pide ser párroco, ahí se enamora de toda esa experiencia, después se va a Puerto Rico. Quienes quieran saber más, como de este momento Iván Illich, les recomiendo el video que hicimos hace no mucho sobre el libro El colapso de las naciones de Leopold Kohr, quien, digamos, sigue toda esta línea de pensamiento. Digamos, Kohr va a ser uno de los grandes maestros de Iván Illich. Pero el propio Iván, posteriormente, pues camina literalmente a Latinoamérica, funda en Cuernavaca, México, el CIDOC, el Centro Internacional de Documentación, Intercultural de Documentación, eh, y vaya, ¿no? Ahí eh, va, va trabajando Iván Illich muchísimos textos. De sus más famosos son, por ejemplo, La convivencialidad, Némesis médica, La sociedad desescolarizada, El género vernáculo, En el viñedo del texto, y hay muchos, digamos, textos. Iván tiene una obra amplísima que algunos dicen que ni siquiera se conoce por completo porque hay escritos por aquí, por allá, conferencias y demás. Entonces, David Cayley, bueno, y el propio Iván, sin nunca, digamos, negar abiertamente, él nunca deja el sacerdocio, o sea, nunca fue excomulgado, sí fue bastante criticado y perseguido por la propia iglesia, pero digamos que simplemente pues se marginalizó de ella, y hay un debate enorme dentro de los amigos y amigas y intérpretes del propio Iván, de Iván Illich, que pues se debaten cuál es el auténtico papel que juega el pensamiento religioso en la obra de Iván. Y por eso este texto, Los ríos al norte del futuro, y particularmente esta edición, se vuelve muy importante. Hay otros textos, hay otros, digamos, escritos que tiene David Cayley, que surgen justamente de estas conversaciones con Iván Illich, pero en esta, particularmente en Los ríos al norte del futuro, son estas compilaciones, porque en realidad el título viene de un poema, ¿no? De un poema que a Illich le gustaba mucho, pero que en realidad, pues como les decía, son estas transcripciones que hace David Cayley de estas conversaciones. Pero en particular, a diferencia de otras conversaciones que también son publicadas de Iván, en esta, Cayley le pide explícitamente que hable sobre justamente uno de los grandes temas que Iván saca, que Illich saca de aquí para allá, ¿no? Y en un momento u otro, que es la modernidad como la corrupción del cristianismo. Esa es la gran tesis de este libro. Perdón. Y bueno, justamente lo que les decía que les recomendaba profundamente esta edición es porque esta gran problemática de cuál es el papel que juega este asunto religioso en la obra de Iván va a tener distintas interpretaciones. Hay una interpretación, una lectura que últimamente la ha hecho famoso Giorgio Agamben, este filósofo italiano que es bastante importante en la filosofía contemporánea, eh, que él dice, Giorgio Agamben escribe, inclusive en un prólogo a un libro de compilación de escritos de Ivan Illich. El libro se llama The Powerless Church, que justamente intenta recuperar muchos de los escritos tempranos del joven Ivan Illich sobre justamente temas de la iglesia, el silencio, la oración, la muerte, temas de corte religioso. Ivan Illich, cuando todavía estaba abiertamente en la Iglesia Católica como sacerdote. Bueno, eh, hay quienes dicen, como el propio Giorgio Agamben, que en realidad toda la obra de Illich se trata de explicitar y dar cuenta de una tesis teológica. Y la tesis teológica de Iván es que la modernidad representa la corrupción del cristianismo, ¿no? Esa es como la tesis teológica de Iván, y hay autores que leen
que toda la obra de Iván no es otra cosa más que tratar de explicar esta tesis temprana. Y entonces, por ejemplo, de ahí viene su crítica a la Iglesia, que posteriormente se convirtió a la crítica a todas las instituciones modernas por ser herederas de la Iglesia, ¿no? Como la escuela, la salud, el transporte, o sea, todas las instituciones modernas para Illich, y esto está bastante claro, esto no hay, digamos, margen de error en la interpretación, son herederas institucionales de la institución iglesia, ¿no? Son instituciones de servicio. Eh, pero aquí lo que está a debate es qué tanto es cierto que la preocupación más honda de Iván era justamente tratar de explicar una tesis teológica. Y en este libro tenemos varios estudios o digamos opiniones que hacen que que esta edición de Alios Ventos se vuelva particularmente importante, porque el libro está en inglés, eso se puede conseguir fácilmente, y hay por lo menos tres ediciones en castellano. Hay una que se puede encontrar en libre descarga por ahí, que es una traducción de Jean Robert. Esta traducción pues es buena, pero también digamos no es un trabajo tan elaborado como ya una edición. De hecho, el libro no está publicado, es un PDF que lo pueden sacar de internet. Existe otra edición al castellano de la editorial El Pez Borlador de España, y dicen que esa esa edición está bastante buena por las notas al pie de página que el editor va como haciendo algunos comentarios bastante pertinentes. Y lo positivo de esta edición que de Alios Ventos, que acaban de promocionar y que acaba de salir bueno, o sea, se publica en el 2019, pero fue este 2020 que empezó a hacerse más promoción y que pueden encontrar videos sobre digamos, las presentaciones de este libro en la página de Facebook de Alios Ventos. Les recomiendo muchísimo. Yo sé de dos presentaciones. En una participaron nada más y nada menos que Gustavo Esteva y otros personajes importantes. En el segundo participó también otros personajes importantes como Humberto Beck, que es también de los intérpretes importantes de Iván Illich. Bueno, pero esta edición en particular tiene un prólogo a la edición mexicana de Jean Robert, quien murió este año y de quien próximamente vamos a estar haciendo una reseña de uno de sus libros. Y en este prólogo a la edición mexicana, que quizás es lo último que Jean Robert escribe de una manera como más acotada, más aterrizada, más pensada, es el prólogo a esta edición. Después está el prólogo a la edición canadiense, que es una traducción del filósofo e historiador Charles Taylor, que es un pensador bastante importante en el mundo de la habla inglesa, pero también hay mucha cosa de él traducida al español. Después está el prefacio y la introducción escritas por David Cayley. Esas, digamos, ya vienen de cajón en el libro porque justamente es lo que él crea. Y tenemos además el plus de tener un postscriptum de Gustavo Esteva, donde en este caso, por decirles algo, ¿no? Jean Robert se muestra un poco escéptico ante esta noción de que hay que usar la clave teológica como clave interpretativa o criterio interpretativo de toda la obra de Iván Illich, pero tampoco la niega, digamos, como que dice sí, pero tampoco hay que convertirlo como en un teólogo, ¿no? Porque Iván siempre lo quería negar, ¿no? El propio Charles Taylor tiene una interpretación más cercana a la de Agamben, ¿no? Porque él es un historiador también del fenómeno religioso en la modernidad y demás, entonces le interesa mucho. Y finalmente Gustavo Esteva tiene una visión bastante crítica sobre esta perspectiva. No niega que por supuesto Iván Illich, él nunca lo negó, era un ferviente creyente en el catolicismo, pero siempre fue un teólogo apofático en estos términos. Nunca hablaba de nociones teológicas, siempre quiso deshacerse de ese título y más bien él decía yo hablo como historiador. Y entonces a Gustavo Esteva le preocupa que este libro como que refuerce una interpretación de Iván Illich que está hablando desde el catolicismo para católicos, ¿no? Cuando los textos de Iván realmente están pensando la yugular, el meollo del asunto de nuestra sociedad en aquel entonces de los 70s, pero por supuesto que sigue siendo totalmente actual, ¿no? Si ustedes agarran pedazos de la obra de Iván,
prácticamente parece que fueron escritas hoy en la mañana sobre la pandemia, ¿no? Está realmente muy actualizado el pensamiento de Iván. En ese sentido, la gran preocupación de Gustavo Esteva es que, digamos, como que se puede interpretar que Iván Illich al final del día era un teólogo que hablaba para gente que entendiera teología y se acabara como o sea, como que no se tomara suficientemente en cuenta lo profundamente radical de Illich, que es quizás la crítica más aguda, más honda a la sociedad industrial, institucional, moderna, que ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que el propio Ivan Illich llamó hoy en día la era de los sistemas, ¿no? Ese es, digamos, básicamente por qué esta edición se vuelve bastante importante, bastante interesante. Bueno, vamos a algunas de las ideas como más generales del texto, como para que se animen a leerlo. Básicamente esa es la importancia. Ustedes pueden comprar esta edición en Amazon, ahí Alios Ventos trabaja, también en algunas pequeñas librerías mexicanas, pero también se puede conseguir quizás más fácil en Amazon pidiéndolo, o también se puede descargar, digamos, o sea, comprar en versión digital, en versión Kindle. Entonces es bastante accesible en ese sentido. Y bueno, ¿no? Quisiera irme directamente, por decirles algo, ¿no? Vámonos directamente al capitulado que viene al final, que además se me hace bastante interesante, eh, porque es donde se va trabajando el asunto, ¿no? Nos interesa mucho de la primera parte esta noción de Illich que básicamente resume muchísimo de esto que les decía de esta tesis teológica de que la modernidad, la sociedad moderna es la corrupción del cristianismo, y Illich rescata esta máxima de la patrística de los padres de la iglesia que dice corruptio optima pessima est, que significa la corrupción de lo mejor es lo peor. Y justamente la tesis de Ivan Illich es que él rescata básicamente las dos cosas que él más rescata son la parábola del buen samaritano y la experiencia de la encarnación. Porque ambas, digamos que dan pie para decir, bueno, ¿y cómo se corrompe este cristianismo? La parábola del buen samaritano la rescata mucho Iván Illich, porque básicamente según él ahí está la clave de cuál es la novedad del amor cristiano. Si ustedes leen la parábola del buen samaritano, que para quien no la conozca, pues es esta parábola en donde a Jesús le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Porque claro, Jesús acaba de decir que amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y al prójimo como a mí mismo. Bueno, ¿y quién es el prójimo? Y Jesús cuenta esta parábola, ¿no? Es este judío que está caminando por un camino y llegan unos asaltantes y pues lo maltratan, lo golpean, le roban todo, lo dejan casi muerto a orillas del camino. Y entonces pasan tres personajes, ¿no? Un sacerdote, un levita, etcétera, y son personajes que deberían de haber, digamos, acudido a la ayuda de este judío maltratado, casi muerto en el camino, que por, digamos, exigencia de la propia ley tenían el encargo de salvaguardar la vida de esta persona. Pasa finalmente un samaritano. A lo largo del tiempo se ha perdido la potencia de esta parábola porque no logramos entender lo que significaba el pleito entre los samaritanos y los judíos, ¿no? Es como si hoy habláramos de dos bandas rivales en alguna colonia de las periferias de la Ciudad de México. Realmente estamos hablando de gente que se odiaba, que era totalmente inaudito que se ayudaban entre sí. Y sin embargo, este samaritano acude a la ayuda, al rescate de este judío moribundo, le limpia sus heridas, le da agua, lo lleva a una posada y le paga todo y le dice cualquier otro gasto que necesite esta persona hasta que se alivie, de regreso te lo pago, le dice al posadero. No logramos quizás comprender lo inédito y lo disruptivo que era esta parábola en tiempos de Jesús. Y Illich nos lo recuerda, ¿no? Pero justamente porque no solamente en este sentido de la rivalidad entre judíos y samaritanos, sino que en tiempos de Jesús el amor era una cuestión
de obligación. El ayudar a otras personas y demás tenía que ver con si eran de tu pueblo, eran de tu religión, eran de tu comunidad, era de tu, etcétera, no era de los tuyos, entonces tenías la obligación de ir a su rescate. Pero la novedad del amor cristiano se refleja justamente en esta parábola porque es el amor, el prójimo es aquel que yo decido hacerme prójimo. Y esto es algo que se recupera mucho en Teología de la Liberación. En ese sentido, el amor es libre, se convierte en una libertad, se convierte en una opción. Yo elijo amar a esta persona, el samaritano lo hizo, él no tenía ninguna obligación y entonces lo que hace el cristianismo es que abre la posibilidad de elegir libremente a quien quiero amar. Eso es algo inédito porque es independientemente de mis obligaciones morales que tengo con mi gente, con mi pueblo, con mi comunidad, con mi religión, con mis coetáneos, con mis conacionales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como la gran novedad del cristianismo. El problema con esto es que, claro, que al mismo tiempo que funda esta novedad, funda la posibilidad de su corrupción. Antes, por ejemplo, este samaritano que no tenía ninguna obligación con este judío hubiera pasado de largo y nadie le hubiera reclamado nada porque no tenía ninguna obligación. Sin embargo, cuando se abre la posibilidad de amar libremente, cuando decides no amar, entonces es cuando surge la posibilidad del pecado. El pecado es algo inédito y muchas de las páginas de este libro, Los ríos al norte del futuro, nos va a decir Iván Illich cómo fue creado esta noción novedosa de pecado. Porque la noción novedosa de pecado no era una cuestión ni moralina, ni mucho menos una cuestión legal, como después se fue convirtiendo, ya que el cristianismo, digamos, se permeó de lo grecolatino, sobre todo del derecho romano, y posteriormente se fue convirtiendo en una noción judicial. Ahí también Iván nos platica cómo se fue convirtiendo esto, cómo, por ejemplo, qué papel tuvo, y porque Iván es historiador y esta historia es como fascinante, ¿no? Cómo ciertos avances tecnológicos o como ciertos cambios tecnológicos, como cierto arado y cierta herradura de los caballos permitieron que los campesinos europeos, sobre todo de tierras muy pantanosas al norte de Europa, pudieran sembrar y trabajar la tierra a más distancia de sus comunidades. Eso hizo que la cuestión se expandiera, ¿no? Que los pueblos crecieran y esto a su vez permitió que o dio como resultado que digamos que ya no había como tanta cohesión de parte de las parroquias sobre la confesión. Entonces la confesión se convirtió de ser algo meramente opcional que se hacía, se convirtió en una especie de obligación y eso aconteció más o menos en el siglo XIII. Y cuando se convirtió esta cuestión en algo obligatorio, también hubo toda una serie de cambios en la iglesia, ¿no? Y la noción de sacramento también digamos que llegó a su culmen. Eso también, la noción de sacramento es otro de los grandes temas que Iván Illich en este libro, en estas conversaciones, él va a tratar y nos va a dar cuenta cómo la noción de sacramento pues se fue convirtiendo en una especie de eso, ¿no? De economía donde tú te ibas ganando la salvación, ¿no? Eh, todo esto es muy fascinante, pero todo esto surge gracias a la posibilidad, bueno, y cabe resaltar, ¿no? Y entonces de todo esto, ¿no? De estas nociones de la salvación como un sacramento que tienes que vivirlo y es obligatorio y demás, de ahí van surgiendo estos nuevos sacramentos modernos como la salud, la escuela, que es algo que tienes que pasar como iniciación, como los sacramentos. Vaya, ¿no? Entonces esa es un poco la tesis de Illich, ¿no? Pero volvamos al tema del amor libre y del pecado. Entonces, si se abre con el cristianismo la posibilidad de amar libremente, también se abre por primera vez la posibilidad de negar ese amor libre, ¿no? Entonces, si tú niegas eso, ¿no? Porque antes no había esa libertad. Entonces tú te librabas, te lavabas las manos de culpa, ¿no? Y cuando no amabas o cuando no ayudabas a quienes tenías que servir, que era tu gente, como estos judíos, levita, maestros de la ley, sacerdotes que no ayudaron a este judío, son culpables dentro del mundo, o sea, de romper una ley en el judaísmo de la época, pero no de haber
dado la espalda al prójimo, no de haber elegido libremente no socorrerlo, no tenderle la mano. Esa es la posibilidad que abre el cristianismo. Sé que esto es un poco complejo, pero esto solamente, digamos, como un resumen para que ustedes se animen a ir directamente al texto, ¿no? Entonces, cuando se abre esta posibilidad de amar libremente al prójimo, o a que el prójimo es a quien que yo decido amar en libertad, también se abre la posibilidad de decidir no amar. Y ese es justamente el pecado. No es algo moral ni es algo judicial, legalista. Es simplemente la posibilidad de darle la espalda al amor. Y darle la espalda al amor es el pecado, ¿no? Que básicamente es lo que dice también Jesús en el Evangelio cuando dice, todos los pecados se perdonarán menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La comunión, el amor, la comunicación entre el Padre y el Hijo, que justamente es lo que hacemos, es contra quien pecamos de esta comunión cuando le negamos el amor al prójimo, ¿no? Cuando decidimos libremente no amar. Y entonces eso es justamente la posibilidad de que surgió la noción de pecado. Entonces, como surgió esa posibilidad, pero que era una posibilidad de las y los cristianos individuales, no individuales, sino como personas, ¿no? Como gente y como comunidades que lo hacían en libertad, eso se fue poco a poco institucionalizando y así se fue creando la iglesia como una especie de institución de bienes y servicios hospitalarios. Así fue cuando empezaron a surgir estos hospitales y dejó de ser una posibilidad para las y los cristianos, como familias, como comunidades, de recibir al extranjero, de curar al enfermo, atenderles, y comenzó a ser una responsabilidad institucional, en este caso de la iglesia, y posteriormente se convirtió en una, digamos, responsabilidad institucional de las instituciones del Estado, ¿no? Cuando se empezaron a secularizar los estados. Entonces, eso es la corrupción, ¿no? Que tiene también que ver, que es básicamente lo mismo que Iván Illich dice sobre esta segunda parte que les decía, que es la encarnación. La encarnación, que es la novedad, es el Dios hecho carne, que es una cuestión inédita en la historia de las religiones, no hay nada igual. Jesús no es un avatar, no es uno de muchas reencarnaciones o avatares de la divinidad. Jesús es la encarnación de Dios, lo cual tiene unas connotaciones muy, pero muy hondas, que de nuevo aquí no vamos a hacer cristología ni nada, pero lo que nos está diciendo Iván Illich es que con la encarnación de Dios también se abrió la posibilidad de esta corrupción, que es la institucionalización de la caridad, que es justamente lo que decía anteriormente, se institucionalizó la caridad y por lo tanto se convirtió en una corrupción, de pasar a ser algo libre de las personas que por medio del encuentro con el otro surgía esta comunión, comenzó a ser una obligación institucional en manos de expertos, ¿no? Y así se crean las órdenes religiosas y demás, ¿no? Esa es como esta, que más que una crítica es una especie pues de, de estado de la cuestión, de dar cuenta de un proceso histórico. A eso es lo que se refiere Iván Illich. Pero digamos que posteriormente, Iván lo que va a hacer aquí en estas conversaciones es que le va a dedicar muchísimo tiempo justamente a empezar a hablar de todas estas cuestiones que se comenzaron a eh, concluir o desarrollar, ¿no? Desplegar de estas nociones que acabamos de discutir ahora, ¿no? Entonces hay capítulos dedicados al temor, por ejemplo, cómo surge todo esto del temor en relación con el pecado una vez ya que se institucionaliza, se convierte en algo legal, pero por lo tanto también la criminalización del pecado, tan interesante toda esta cuestión, pero también está el tema de la salud y entonces aquí tenemos a Iván Illich como recomendando sus textos sobre la salud, sobre la escuela también. Hay un capítulo, el capítulo 13, el cual les recomiendo muchísimo, que es la era de los sistemas, que ese es fundamental para entender al último Iván Illich, que ya justamente nos va a hablar o sea, digamos que según Illich, justamente el momento en el que estamos ahora en este proceso histórico es la era de los sistemas. Entonces es muy importante como tenerlo en cuenta. Tiene otros textos aquí, capítulos fantásticos sobre esto. Por ejemplo, el capítulo 19 es Encarnación y Desencarnación.
por lo tanto es muy importante este texto. Termina los últimos capítulos hablando de pues, este último Iván que ya no le apuesta, ya no es el Iván de los 70s, 80s, donde todavía él siente que ciertas cuestiones se pueden modificar en la sociedad para ir a una sociedad más convivencial. En el Iván de la era de los sistemas, él ya pierde como toda esa noción y más bien apuesta por cuestiones como la gratuidad, la amistad, la convivencia entre amigos y amigas, ¿no? Bueno, pues eso es básicamente, les digo, aquí, o sea, si yo tuviera que elegir un libro de Iván Illich que logra, eh, digamos, como hacer una síntesis de muchísimos de sus ideas, por supuesto, a ver, si ustedes quieren trabajar el Iván Illich de, eh, por ejemplo, hoy en día que se vuelve algo urgente y muy necesario recuperar las reflexiones de Iván Illich sobre la cuestión de la salud, ¿no? Entonces, por supuesto que tendrías que leer Némesis Médica y después otro texto que se llama 12 años después de Némesis Médica y que pues son mucho más profundas que este. Si ustedes quieren trabajar el tema de la educación en Iván Illich, toda su crítica a la escuela, pues por supuesto que tienen que irse a la sociedad desescolarizada, ¿no? Sin embargo, creo que este libro es muy buen texto para iniciarse en las ideas y en el pensamiento de Iván Illich, porque aquí, como les digo, pues tiene algunos capítulos que se dedica a sus grandes temas, como es la tecnología, como es la salud, como es la educación, etcétera, etcétera, ¿no? La única advertencia que yo tendría aquí es que sí lean los prólogos y sobre todo el postscriptum de Gustavo Esteva, no para que estén necesariamente de acuerdo con Gustavo o con Jean Robert o con Charles Taylor, ¿no? Sino que se den cuenta de la problemática que hay alrededor de este libro de Iván Illich y que sí tengan en cuenta que el gran riesgo de leer directamente este texto como primer libro que leen de Iván Illich es que podrían irse con esta interpretación de que, bueno, al final Iván Illich era un teólogo porque claro, aquí, pero quien lea con atención este libro se da cuenta de que primero, no estaba pensado como libro. Segundo, pues David Cayley, de cierta manera, como que decía, como que le hacía manita de gato a Iván Illich y decía, oye, pero esto. Y siempre quería, Illich siempre como que se iba para otro lado y acababa como en otros temas y Cayley siempre como que quería regresarlo al tema de la iglesia, al tema del catolicismo. Entonces, es cosa de leerlo como todos los libros de autores que son conversaciones, que no es un libro que el autor pensó y desarrolló, sino que son cuestiones más espontáneas y no estructuradas, ¿no? En ese sentido, pues vale la pena sí leerlo como, o sea, yo lo recomiendo muchísimo para empezar a leer a Iván Illich. Sin embargo, sí con esa noción crítica de decir, cuidado, o sea, también no hay que quedarnos solamente con este libro, porque entonces, digamos, si tendríamos una perspectiva bastante limitada de la propia obra de Iván. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero les haya gustado este video. Les invitamos a que dejen sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas ahí aquí en el propio video de YouTube. Le invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y a que nos busquen en nuestras redes sociales. Sobre todo estamos en Facebook y en Instagram. Y de nuevo, pues un cálido y abrazo y saludo a los amigos de Alios Ventos. Felicidades por este libro y bueno, aquí estamos también haciéndoles promoción. Ojalá pues conozcan esta editorial que vale muchísimo la pena y próximamente pues estará continuando sacando textos y demás muy interesantes. Muchísimas gracias, estamos en contacto y esperen próximos videos sobre próximos libros. Los próximos serán sobre esta misma línea. Tengo dos videos próximos que van a ser sobre un libro de Jean Robert y otro libro sobre de Roberto Ochoa. Muchísimas gracias, un abrazo y estamos en contacto. Bendiciones.